Eh, o sea, le sale acá grados decimales, ¿no? Y en negativo, porque el primer archivo que hemos adicionado, ya, el primer archivo que hemos adicionado acá es el archivo de estaciones ejemplo y en proyección WGS84, ¿ya? Que es la proyección, ¿ya? Entonces, siempre se queda por defecto el ArcMap, ¿no? Que es el archivo que estamos empleando para visualización de datos espaciales, se queda con con la primera proyección del primer archivo que hemos adicionado. Ahora, si queremos cambiar a WGS84 UTM zona 20 sur, venimos acá a Layers y cambiamos la proyección. Fíjense que layers son las capas. Y si venimos acá, sistema de coordenadas, les va a aparecer justamente las coordenadas geográficas WGS84, pero yo quiero coordenadas UTM. Simplemente vengo acá y voy a UTM, WGS84, zona sur y zona 20 sur. Entonces ya puedo ver luego de hacer ese cambio. Vamos a actualizar la visual. Deberíamos ya obtener en, en metros. Aceptar y deberíamos tener la proyección en metros. Bueno, no sé por qué no quiere actualizarse. Sí, no se está actualizando. Bueno, cuando les ocurra eso, bueno, generen un nuevo mapa en blanco, ¿ya? Y no graben la información anterior. Y luego vamos a adicionar el archivo, el último que hemos creado, ¿no? Bueno, no, el último que hemos creado está en proyección WGS84, que es ejemplo y DW, ¿no? WGS84. Y fíjense que ahora aparece en metros, ¿no? El anterior cambio debería habernos dado resultados, pero bueno, algunas veces algunas veces si les sucede eso, bueno, simplemente, bueno, adicionenlo a un nuevo archivo, ¿no? A un nuevo archivo para poder trabajar con más confianza. Y bueno, nuevamente vamos a dar los nombres de las estaciones o solicitar que nos presente los nombres de las estaciones. Y ahora vamos a sacar la distancia que existe entre León Cancha, porque a ver, ¿qué es lo que queremos calcular? Volvemos acá y nuestro objetivo es obtener el valor de la precipitación en León Cancha para el año hidrológico 1982 a 1983, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que obtener ese valor, ¿ya? Ese valor de la estación León Cancha, conocidos los valores de las otras estaciones. Entonces, si nuestro objetivo es la estación León Cancha, tenemos que sacar todas las distancias de todas las estaciones hacia la estación León Cancha. ¿Cómo puedo generar ello? Vengo acá a Shapefile, ¿ya? Refresco desde ArcCatalog, ¿ya? Y me creo un archivo que se denomine eh, un shapefile nuevo que sea una polilínea y lo denomino distancia. Distancia, estaciones, distancias, estaciones, porque van a ser únicas estas distancias para poder rellenar la información que yo requiera. Distancias estaciones WGS 84 UTM, zona 20 sur. Ojo, vamos a crear distancias, pero desde las estaciones hacia una estación, que es León Cancha. O sea, tienen que disponer de esa información de manera correcta. Entonces, vamos a asignarle una proyección UTM zona 20 sur. Zona 20 sur.
Y le damos OK. Entonces, ese archivo que hemos generado lo voy a rescatar acá. Distancias, León Cancha, que obviamente no tiene nada de información y yo le voy a adicionar información. Entonces, edito ese archivo, que es distancias, estaciones, León Cancha. Volvemos acá. Estamos editando y vengo acá para darle doble clic a distancias para poder dibujar las líneas de distancia. Entonces, hay la distancia de Tarija, aeropuerto a León Cancha. La distancia del Tejar Tarija a León Cancha. Y la de Tolomosa Grande a León Cancha. Entonces, tenemos esas distancias ya establecidas, al menos de manera gráfica, ahorita. Entonces, grabo la edición que realice de esas líneas. La última línea no me la realizó. Entonces, vuelvo a editar nuevamente. Le doy doble clic para que me habilite la opción de dibujar. Doble clic y ya tenemos la distancia, ¿no? Entonces, grabo nuevamente, ahora sí aparece esa distancia. Entonces, tenemos ya tres líneas que muestran la distancia que hay de una estación a otra, ¿no? Entonces, las voy a caracterizar, entonces voy a adicionar un campo que me va a decir tramo, ¿no? O tramo, o sí, tramo. ¿Qué tramo estoy analizando? ¿Ya? Y va a ser meramente texto y sí, de una extensión 50 le voy a colocar, ¿no? Y voy a borrar pues, bueno, lo puedo dejar o igual borrarlo, ¿no? Porque es un campo que no lo voy a usar ya. Entonces, prefiero borrarlo, ¿no? Entonces, tengo tramo y voy a adicionar otro campo que se va a denominar longitud. Longitud de la línea de ese tramo o esa distancia que voy a tener. Entonces, acá como les había recomendando la precisión y escala, ¿no? Entonces, acá 10 y 20 para un número doble, es decir, que tiene parte decimal y parte entera. Y le damos OK. Entonces, entramos, edito. Entonces, puedo seleccionar, miren, de esta manera, para saber qué tramo voy a colocar o qué valor del tramo. Entonces, este es Tarija Aeropuerto León Cancha. Entonces, le pongo esa denominación, Tarija Aeropuerto guión León Cancha. Como les dije, eh, puede ser que no tenga una buena representación de los datos si trabajan con acentos, ¿no? Con la ñ, acentos, pueden tener ciertos problemas. Selecciono el otro tramo, ¿no? Simplemente dándole clic acá a un costado y tengo el Tejar Tarija, el Tejar Tarija, guión, León Cancha. Estamos hablando de ese tramo. Y por último, el último valor que tenemos de esa polilínea, ¿no? Que es ese tramo, ¿no? De distancia, que es Tolomosa Grande, León Cancha. Entonces, quitaré acá también el acento que me había olvidado hace rato. Y acá, Tolomosa Grande, León Cancha. Y listo. Tengo ya los valores. Cierro la sesión de edición y tengo tres longitudes que encontrar. Bueno, ¿cómo encuentro ahora esas longitudes? Simplemente doy un clic acá hasta que se seleccione todo y voy a la opción con clic derecho a la opción Calculate Geometry. Le digo si quiero calcular. ¿Qué quiero calcular? La longitud. ¿En qué unidades? Bueno, puede ser en metros, en kilómetros, no hay problema.
Vamos a trabajar con kilómetros. Listo. Y ahí ya tenemos los valores de las longitudes y los tramos. Voy a exportar esta tabla a un formato DBF, ¿no? Database File, ¿no? Y le voy a denominar longitudes, eh, estaciones, eh, ejemplo. Longitudes, estaciones, ejemplo. Y vamos a grabar. ¿Tú quieres adicionar esa tabla? No, no quiero adicionar. Quiero ahora buscarla esa tabla que va a estar eh, en la carpeta hidrología DBF, longitudes, estaciones, ejemplo. Abro el archivo DBF, lo abro con Excel y tengo ahí los valores. Esa tabla la voy a copiar en la planilla que estoy trabajando, ¿no? Acá. Y tenemos ya en nuestra planilla, cierro la otra, ese archivo DBF y solo voy a trabajar con este. Entonces, tengo el tramo, la longitud. Entonces, yo puedo encontrar tranquilamente, ¿no? Volvamos acá. Estos son los valores de la precipitación, ¿ya? De la precipitación para estas estaciones. Entonces, voy a copiar los nombres de las estaciones y todos los valores de la precipitación, ¿ya? Del año en cuestión que yo quiero encontrar. Entonces, venimos acá y copiamos esos valores. Reducimos acá los decimales y tenemos pues estos valores, ¿no? Para todas las estaciones. Y yo quiero encontrar ese valor que es la incógnita. Lo que voy a hacer es, bueno, voy a asociar Tarija Aeropuerto León Cancha. Tengo yo el valor para el año 1983, que es ese. Para el Tejar, tengo el Tejar León Cancha, ese valor. Y para Tolomosa Grande León Cancha, tengo este valor. Entonces, estos son los valores de las precipitaciones. Y yo quiero conocer de León Cancha, ¿no? Esto es de la precipitación, ¿ya? Valores de la precipitación. Entonces, la ecuación del inverso de la distancia al cuadrado es la siguiente. Yo puedo encontrar la precipitación. Vamos a aumentar ahí el tamaño para escribir la ecuación. Si yo quiero encontrar la precipitación para un, para un año X y para una estación X, es igual, ¿ya? Y acá vamos a redactar ahí la ecuación. Es igual a la precipitación, ¿ya? A la precipitación que yo conozco. eh, no, no es así la ecuación, acá arriba, en el numerador, ¿ya? En el numerador, entonces, yo puedo encontrar la sumatoria, ¿ya? De
las precipitaciones, ¿ya? La precipitación conocida de una estación cualquiera sub I por el inverso de la distancia, por el inverso de la distancia al cuadrado. La distancia que existe de una estación determinada, ¿no? La distancia sub I, o sea, que corresponde a una precipitación sub I, sobre, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? Y todo eso dividido entre la sumatoria desde 1 hasta n de los inversos de todas las distancias. Distancia sub I al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la ecuación cuando uno tiene que rellenar información conociendo las precipitaciones y las distancias que hay hacia una estación determinada, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros conocemos todos los valores de las precipitaciones a nivel regional en todas las estaciones cercanas a León Cancha, ¿no? Y conocemos las distancias, o sea, las longitudes o distancias, ¿no? Distancia, ¿no? Que está expresado en kilómetros, ¿ya? Y si hacemos un análisis dimensional de esta ecuación, no importa si está expresado en metros, en kilómetros, ¿no? La verdad que no importa porque al final de cuentas con el análisis dimensional se van a simplificar esas magnitudes, ¿no? De 1 sobre la distancia al cuadrado. Entonces solamente nos va a quedar como valor la precipitación. Bueno, entonces encontramos entonces los valores de 1 entre la distancia al cuadrado. Entonces, esos son los valores de 1 entre la distancia al cuadrado. Entonces, tenemos que encontrar, eh, bueno, podemos hacerlo de manera manual, ¿no? Así, precipitación por 1 sobre la distancia al cuadrado de la estación o del tramo que estamos analizando. Entonces, tenemos esos valores. Y luego podemos sacar también la suma de estos valores, que es del 1 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, la ecuación requiere que sumemos todos estos valores y dividamos entre este valor. Entonces, sumamos también todos estos valores y la división entre este valor, entre la sumatoria de todos los inversos de la distancia al cuadrado, nos brinda el valor de la estación León Cancha. Entonces, el valor para rellenar en la estación León Cancha es este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que considerando, ¿no? Una, un valor de interpolación del inverso de la distancia al cuadrado, que es una ecuación que se la utiliza en muchas operaciones dentro de varios softwares, ¿no? Por ejemplo, cuando lleven el software de modelación hidrológica, que es el GKHMS, utiliza, ¿no? Este enfoque, ¿no? De interpolación, ¿no? Supongamos que no es la, la estación León Cancha, sino más bien es el centroide de una cuenca, ¿no? O sea, si nosotros tenemos el centroide de una cuenca, ¿no? Una cuenca cualquiera, ¿no? Y tenemos valores de una estación acá, otra estación acá, otra estación acá, y tenemos el centroide de la cuenca, ¿no? Ubicado en este sector, el centroide de masa, ¿no? De la cuenca en relación al área que tiene, ¿no? Y ese es el punto representativo de la precipitación media
en la cuenca, ¿no? O sea, respecto de un solo punto y de 3 estaciones que tengamos, ese es otro método de obtener, ¿no? Entonces yo puedo obtener acá la distancia que hay al centroide de la cuenca, la distancia del centroide de la cuenca y al centroide de la cuenca. Eso se usa, por ejemplo, para el análisis de tormentas, ¿no? Se utiliza bastante, es un método válido para poder obtener valores en un punto que yo tenga interés, ¿no? Que en este caso ha sido una estación pluviométrica donde faltaba un dato, pero yo puedo asociarlo a, ¿y qué pasa con todos los datos que yo tengo a nivel de estaciones? ¿Qué pasa con el valor de la precipitación centroide de la cuenca como una precipitación representativa de la cuenca? Esta ecuación también es válida para encontrar esos valores, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de esa manera también, ¿no? Encontrar el valor de la precipitación en el centroide de una cuenca, ¿no? Utilizando estos valores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa ecuación que nos permite encontrar cualquier valor en cualquier punto, ¿no? Fíjense que yo puedo tener el punto acá, acá, ¿no? O sea, donde yo quiera. Al final de cuentas, solo me interesa saber la distancia que hay de este punto a cada una de las estaciones, ¿no? Entonces, es un método bastante interesante y que se lo usa bastante incluso en software de modelación hidrológica, ¿no? Y que lo van a ver, al menos, bueno, en recursos hídricos, ¿no? En ingeniería de recursos hídricos, bueno, bueno, yo acostumbro mostrarles cómo funciona, ¿no? La modelación hidrológica haciendo uso del software GKHMS, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos encontrar entonces este valor de relleno conociendo el resto de valores en las demás estaciones, ¿no? Ahora, este es un pantallazo de cómo se lo hace a nivel esto, de alguna manera manual, ¿no? Estaríamos trabajando un poco de manera manual, pero hoy en día hay técnicas sofisticadas, ¿no? Y software que te lo hace el procedimiento mucho más rápido, ¿no? Para el relleno de la información y con otras técnicas como la del vector regional que tiene una base fundamentada en la estadística, en la cual puedes trabajar con las varianzas de la media o las varianzas de la moda, ¿no? De todo tu conjunto de datos con los cuales estás trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Hydraccess te trabaja de manera automática ya estos cálculos, pero de una manera mucho más avanzada. ¿Por qué razón? Porque como les dije, eh, eh, este método de la curva doble masa se ha visto que tiene ciertos atributos de confianza relativamente buenos, pero siempre y cuando trabajamos con estaciones confiables, pero en la medida que los valores van incrementando el tamaño del registro, ¿no? Por ejemplo, acá estamos trabajando con 50 años, pero en la medida que va aumentando la cantidad de datos, es como lo que les dije, o sea, cualquiera puede venir y decir, te juro por Dios que es consistente, porque mientras más años tiene, ya menos detalle es perceptible en la curva masa, ¿no? Y es decir, que todo siempre va a parecer una línea recta, que es lo que buscamos para obtener una cierta validación de la información que estamos trabajando con ese análisis de consistencias que se denomina de la información. Sin embargo, a nivel estadístico y considerando el año a año, hay técnicas como el vector regional que tienen bastante bibliografía, pero bueno, lastimosamente la gran mayoría está en francés, ¿no? Porque bueno, los técnicos que la han desarrollado son franceses, ¿no? Entonces, Gies y Moret, por ejemplo, son autores franceses que han utilizado bastante la técnica del vector regional, que básicamente es cómo los valores se agrupan alrededor de una media regional, ¿no? Y alrededor de una moda
regional de valores estadísticos, ¿no? Año a año dentro de una estación, dentro de las estaciones pluviométricas, ¿no? O que también puede ser utilizado para otro tipo de estaciones, ¿no? Hidrométricas, ¿no? El comportamiento. Mientras tú veas de que hay un comportamiento regional, bueno, bárbaro, puedes aplicar eh, esa técnica, ¿no? ¿Cómo se detecta un comportamiento regional? A ver, un ejemplo que me gusta brindar es, por ejemplo, en caudales, ¿no? Que también estas técnicas que estamos viendo las podemos obtener, eh, o trabajar en caudales, siempre y cuando haya un comportamiento regional, ¿no? ¿Y qué quiere decir un comportamiento regional? Por ejemplo, los ríos de montaña tienen un comportamiento diferenciado a los ríos de llanura, porque de alguna manera uno puede observar ese comportamiento diferenciado porque los ríos de llanura eh, presentan un caudal anual promedio muy alto, porque obviamente confluye mucha cantidad de agua, ¿no? En los ríos de llanura, ¿no? En los grandes ríos de llanura, río Amazonas, río de la Plata, ¿no? Río Paraná, ¿no? Tienen bastante río Madera también, ¿no? Que tenemos, ¿no? Nosotros también un cierto aporte, ¿no? Desde la Amazonía boliviana. Bueno, estos ríos se caracterizan porque tienen agua eh, constantemente y los picos, ¿no? Tanto de caudales bajos y caudales altos, bueno, son picos que no son tan dispersos, o sea, relativamente no tienen una gran diferencia, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Pilcomayo tiene un caudal pico eh, que uno puede encontrarlo, por ejemplo, hasta en 20.000 metros cúbicos por segundo, y caudales tan bajos como 3 metros cúbicos por segundo. ¿No? En base a los registros que se tienen de la estación hidrométrica del Pilcomayo. Pero la cuenca del Paraná, por ejemplo, el río Paraná tiene 60.000 metros cúbicos como pico, ¿no? Y máximo, y 20.000 metros cúbicos como pico eh, mínimo. Ahora, no deja de ser mucha agua, ¿no? Pero fíjense que la relación de 3 a 20.000 es como que es 1 a 7.000 veces, es decir, el mínimo se encuentra 7.000 veces más bajo en el Pilcomayo que el máximo. En cambio, el mínimo del río Paraná, ya, el mínimo del río Paraná se encuentra 3 veces, ¿no? 60.000 a 20.000 es 3 veces, ¿no? Es decir, aumenta 3 veces, que obvio es una gran cantidad de agua, ¿no? Pero la relación es 1 a 3. En cambio, en el Pilcomayo, que es un río de montaña, tenemos 1 a 7.000. Entonces, eso nos muestra una gran diferencia del régimen en caudales, por ejemplo. Entonces, yo no puedo asociarlo directamente como para correlacionar la información entre el Pilcomayo y el río Paraná, y a pesar que es tributario. De alguna manera es tributario, aunque es toda una historia de cómo aporta sus aguas, ¿no? El Pilcomayo al Paraná, pero bueno, no deja de ser tributario, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entonces acabamos de ver unas metodologías, pero que son a paso, eh, a paso anual, y de metodologías, como les indico, de alguna manera un tanto antiguas. Hoy se usan otro tipo de sistemas de relleno de información, como el que les he mostrado ahora, ¿no? El relleno hay aritmético, el relleno del inverso de la distancia al cuadrado, hay relleno de información mediante técnicas geoestadísticas, que es a través del Kriging, que tranquilamente podemos hacer esas interpolaciones a través del ArcGIS o cualquier otro sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, han evolucionado, pero
obviamente que tenía que haber un punto de partida y el conocer las herramientas antiguas nos ayuda a entenderla de otra manera, las nuevas técnicas para poder realizar interpolaciones o rellenos de información, que el software Hydrobit, el software GKHMS, ¿no? Y otros software nos permiten hacerlo de una manera automática dándole un clic, ¿no? Pero la esencia es importante conocerla, o sea, de dónde viene, ¿no? Porque conocer dónde dar el clic a lo mejor puede ser un poco interesante, ¿no? Porque nos minimiza el tiempo y eso nos ayuda a tener más tiempo de pensamiento crítico de lo que estamos observando en un fenómeno hidrológico para tomar decisiones. Entonces, mientras más herramientas conozcas y sepas cómo es el funcionamiento de esa herramienta, ¿no? Tus decisiones se van a hacer mucho más rápidas, ¿no? Desde un punto de vista ingenieril, y eso es lo que te convierte en un profesional altamente competente para los retos a los cuales te vas a encontrar, ¿no? Estamos hablando de una era en la cual el Big Data, ¿no? Los grandes datos es lo que vas a trabajar. Ni bien te titules. Entonces, esto es parte de la historia y que vas a encontrar todavía algunos colegas, ¿no? Que te van a empezar a pedir, calculámelo, ¿no? ¿Por qué no has rellenado con la curva doble masa, ¿no? Porque obedece ya a una escuela, ¿no? De pensamiento. Sin embargo, no te puedes estancar con ese tipo de conceptos porque hoy han evolucionado las herramientas mucho más allá, ¿no? Y acá les muestro una pincelada, ¿no? De que, por ejemplo, esta técnica, ¿no? Del inverso de la distancia al cuadrado, que lo van a encontrar en varios. A ver, ¿cómo quieres rellenar datos, no? El software te va a decir, mira, yo puedo hacerlo con esta técnica, con el inverso de la distancia al cuadrado, con Kriging, con el promedio de cuencas cercanas o de estaciones cercanas, ¿no? Entonces, van a haber varios criterios. Entonces, bueno, yo te muestro un poco de lo de la vieja escuela, que de alguna manera hay algunos todavía colegas que te van a pedir ello. Pero bueno, en la nueva escuela ya hay el software que contiene también estas técnicas que son adecuadas, ¿no? Son adecuadas, se las ha utilizado, se las está utilizando a nivel internacional y te brinda resultados confiables porque la praxis así lo ha demostrado, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos esto por hoy, ¿no? Y bueno, como siempre, les deseo todo lo mejor a ustedes y sus familias y nos encontraremos la siguiente clase, ¿no? Eh, esta vez también quiero que revisen, ¿no? El, el, les he enviado, no, bueno, hay una carpeta con documentos útiles que son 4 carpetas que están en nuestro grupo Facebook diferenciados, ¿no? Ustedes van a encontrar en archivos SIC todos los ejemplos que hemos tratado, ¿no? Durante las clases. Van a encontrar también una carpeta de parámetros morfométricos que les va a ser útil, los archivos Hydraxes que hemos trabajado y los archivos de precipitación. Todas esas carpetas las voy actualizando constantemente en función a lo que vamos procesando. ¿Qué quiere decir? Que este archivo, por ejemplo, que hemos eh, trabajado, que es completar datos estación aeropuerto Tarija, lo van a encontrar en esa carpeta, ¿no? En esa carpeta que es de datos de precipitación, ¿no? Es los datos de precipitación que hemos procesado los van a encontrar cada vez que concluimos la clase, vayan y recuperen esos archivos para empezar a trabajarlos, ¿no? Entonces, les voy a enviar ya los primeros trabajos de las tareas, ¿no? Con lo que es el procesamiento de los datos morfométricos y con lo que es ya la precipitación para que se vayan preparando para lo que va a ser la evaluación, ¿sí? Bueno, entonces, buenas noches y bueno, mis mejores deseos para ustedes y sus familias.